¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas enfrentan sufrimientos tan grandes? La historia de Job, un hombre íntegro y justo según la Biblia, nos invita a reflexionar sobre esta pregunta. Hoy exploraremos su vida, sus pruebas y las lecciones que nos deja. La vida de Job, un hombre bendecido. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre rico y respetado, conocido por su integridad y su devoción a Dios. La Biblia describe su gran riqueza. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y una gran cantidad de sirvientes. También era un hombre de familia, con 7 hijos y 3 hijas. Job se preocupaba profundamente por la vida espiritual de sus hijos. Después de sus celebraciones familiares, ofrecía sacrificios a Dios en caso de que ellos hubieran pecado en secreto. Su vida era un ejemplo de fe, obediencia y gratitud. ¿Cómo podrías demostrar gratitud a Dios por tus bendiciones, como Job lo hacía? El desafío en el cielo. Una apuesta sobrenatural. La historia da un giro cuando Satanás aparece ante Dios en una reunión celestial. Dios menciona la integridad de Job, pero Satanás responde: ¿acaso Job te teme sin motivo? Tú lo has protegido y lo has bendecido, pero si le quitas todo, te maldecirá en tu propia cara. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero con una condición: no puede tocar su vida. Este desafío celestial desencadena la prueba más difícil que Job jamás habría imaginado. ¿Qué harías si supieras que tu fe está siendo puesta a prueba? ¿Seguirías confiando en Dios? Las pruebas de Job, pérdida y dolor. En un solo día, Job recibe 4 noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos son robados y los sirvientes que los cuidaban son asesinados. Un fuego del cielo consume sus ovejas y a los sirvientes que las vigilaban. Los caldeos roban sus camellos y matan a los sirvientes. Lo más trágico, un viento fuerte derrumba la casa donde sus hijos estaban celebrando, y todos mueren. Job, en su dolor, rasga sus ropas, se rapa la cabeza y se postra en el suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, dice: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo reaccionarías ante una pérdida tan grande? ¿Podrías mantener tu fe como lo hizo Job? El sufrimiento físico de Job, Satanás, no se detiene ahí. En una segunda reunión celestial, Satanás argumenta que Job solo permanece fiel porque todavía tiene su salud. Dios permite que Satanás lo toque físicamente, pero le prohíbe quitarle la vida. Job desarrolla dolorosas llagas en todo su cuerpo. Se sienta en un montón de cenizas, usando un trozo de cerámica para rascarse. Su esposa, desesperada, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job responde: aceptaremos el bien de Dios y no el mal. ¿Qué significa para ti aceptar tanto lo bueno como lo malo que viene de Dios? Los amigos de Job, consuelo o juicio. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Durante 7 días, permanecen en silencio junto a él, respetando su dolor. Pero cuando hablan lo culpan de haber pecado, argumentando que su sufrimiento debe ser un castigo divino. Job insiste en su inocencia y expresa su deseo de hablar directamente con Dios para entender su situación. Lamenta el día en que nació y se siente abandonado, pero nunca maldice a Dios. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas críticas o juicios en medio de tu dolor? Dios responde: un encuentro sobrecogedor. Job clama a Dios 36 veces y finalmente Dios le responde desde un torbellino, pero en lugar de explicar las razones de su sufrimiento,
Dios le muestra su poder y sabiduría como creador del universo. Habla de las maravillas de la creación y le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job, sobrecogido, reconoce su pequeñez y dice: ahora mis ojos te ven, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Has tenido momentos en los que, al reconocer la grandeza de Dios, tus preguntas o quejas se desvanecen? La restauración de Job. Dios reprende a los amigos de Job por no hablar con rectitud y les dice que ofrezcan sacrificios. Job ora por ellos y Dios lo restaura. Le da el doble de lo que tenía antes: 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. También le concede 7 hijos y 3 hijas más, y la Biblia destaca su belleza. Job vive 140 años más, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos. Su historia termina con un mensaje de esperanza y la fidelidad de Dios. ¿Crees que las pruebas que enfrentamos hoy pueden llevar a una bendición mayor en el futuro? El sufrimiento no siempre es resultado del pecado. Dios tiene un plan más grande que no siempre comprendemos. Incluso en el dolor, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Pregunta para ti: ¿qué lecciones puedes aplicar de la vida de Job en tus pro